Hola a todos, bienvenidos a Andier Aduanas, vuestra comunidad de comercio internacional. Hoy vamos a hacer un caso práctico relacionado con el tema 6 del temario para las pruebas de capacitación del examen de representante aduanero, titulado Nacimiento de los derechos de importación y exportación, contracción, garantías y pago de la deuda aduanera. Vamos a aprender qué significan todos estos conceptos a partir de un supuesto práctico. El supuesto consiste en lo siguiente: tenemos un representante aduanero que va a despachar en nombre de la sociedad Tex-Mex una expedición de pieles de ovino de la especie Romney Mars, clasificadas dentro de la partida arancelaria 4105-100000 y son originarias del país Chile. La información de la que disponemos es la siguiente: se trata de 6.000 unidades con un valor CIF Cost Insurance Freight de 14.000 euros. Se van a descargar en el puerto de Bilbao el día 16 de enero de este presente año. Con fecha 21 de enero se admite la declaración DUA, documento único administrativo, en la aduana marítima de Bilbao, mediante la cual se van a despachar a libre práctica las mercancías con inclusión simultánea en el depósito distinto del aduanero, siéndole asignado un circuito verde y obteniendo ese mismo día el levante de las mercancías. Al día siguiente se trasladarán al depósito distinto del aduanero. A partir de los datos anteriores se nos pide determinar para esta expedición los siguientes aspectos. En primer lugar, apartado A, momento en el que nace la deuda aduanera. Apartado B, lugar en el que nace la deuda aduanera. Apartado C, cuantificación de la deuda aduanera. Apartado D, fecha de notificación de la deuda aduanera. Apartado E, fecha de contracción de la deuda aduanera. Y por último, apartado F, fecha del último día de plazo para poder pagar la deuda aduanera. Como nota importante, sabemos que los derechos de aduanas son del 3%, es decir, el arancel, y además tributa al 21% de IVA. Para resolver a la primera pregunta, nacimiento de la deuda aduanera, diremos que es el 21 de enero, porque el nacimiento de la deuda aduanera tiene lugar en el momento de la admisión del DUA, documento único administrativo, que se dio en esa fecha de 21 de enero. Segunda pregunta, lugar en el que nace la deuda aduanera. Será el lugar en el que se haya presentado la declaración en aduana, es decir, el DUA, y en este caso es en la aduana marítima de Bilbao, España. Apartado C, cuantificación de la deuda aduanera. Será únicamente el arancel, que será igual a 14.000 euros, que era el valor en Incoterm CIF, Cost Insurance Freight, por el 3% que es el derecho arancelario, y esto da como resultado 420 euros. En este sentido, recordad que las mercancías se despachan a libre práctica con inclusión simultánea en depósito distinto del aduanero, y por esta razón no deberán abonar el IVA. Apartado D, fecha de notificación de la deuda aduanera. Será el 21 de enero, porque como dice el artículo 102 del CAU, el levante de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras será equivalente a la notificación al deudor de la deuda aduanera. En consecuencia, como el levante se produjo el 21 de enero, esa será la fecha de notificación. Apartado E, fecha de contracción de la deuda aduanera. Será hasta el día 4 de febrero, porque como dice el artículo 105 del CAU, las autoridades aduaneras procederán a la contracción del importe de los derechos de importación o de exportación exigibles dentro de los 14 días siguientes al levante de las mercancías. Recordad que la contracción es un acto administrativo interno de carácter contable que supone la anotación del cálculo del importe de los derechos a pagar y que, para que tenga efectos jurídicos frente a terceros, deberá ser objeto de notificación. Como dice el artículo 102.1 del CAU, la deuda aduanera será notificada. En resumen, la contracción es la anotación en el sistema contable de la aduana. Y por último, apartado F, último día de plazo para el pago de la deuda aduanera. Este será el 20 de febrero, porque como dice el artículo 111 del CAU, en primer lugar, el plazo durante el cual se aplazará el pago con arreglo al artículo 110 será de 30 días. Y en segundo lugar, cuando el pago se aplace de conformidad con el artículo 110 letra A, el plazo dará comienzo al día siguiente a aquel en el que se notifica al deudor la deuda aduanera. Por lo tanto, si la notificación al deudor de la deuda aduanera fue el 21 de enero, el plazo empezará a contar a partir del día siguiente, es decir, el 22 de enero. Y en consecuencia, si desde ahí nos trasladamos
trasladamos 30 días, que será el plazo durante el cual se aplazará el pago, entonces la fecha de último día para el plazo de pago de la deuda aduanera sería el 20 de febrero. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que puedes comentar los vídeos, compartirlos y suscribirte al canal.